Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad desarrollaremos un interesante ejercicio acerca del ciclo ranking simple real. Para ello, pasemos a visualizar el enunciado del día de hoy. Una planta térmica trabaja con vapor de agua y opera en un ciclo ranking real simple. Se conoce, el vapor entra a la turbina con una presión de 5 MPa y una temperatura de 500 grados centígrados. La presión de trabajo del condensador es de 20 kPa. El flujo máximo de vapor que circula por la planta es de 35,4 kg por segundo. La eficiencia isoentrópica de la turbina es 88%, mientras que la eficiencia isoentrópica de la bomba es 84%. Determinar a. Eficiencia térmica del ciclo y comparar con la eficiencia obtenida en la clase anterior, donde se resolvió un ciclo ranking ideal simple que trabajó bajo las mismas condiciones del ciclo presentado en este ejercicio. Ciertamente, en la videoclase anterior se resolvió con lujo de detalles un ejercicio acerca del ciclo ranking simple, pero ojo, ideal. Mientras que en este video vamos a resolver un ciclo ranking también simple, pero observa la diferencia, este es real. Por lo tanto, el ítem A nos exige lo siguiente: comparar la eficiencia térmica real, que es la que vamos a calcular con este ejercicio, con respecto a la eficiencia térmica que ya se obtuvo en el video anterior, que era la eficiencia térmica cuando todos los equipos trabajaban en forma ideal, ¿correcto? Si te has perdido esta interesante clase con la cual puedes dominar para siempre los conceptos y definiciones fundamentales de un ciclo ranking, no te preocupes. Acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo todo lo que tiene que ver acerca del ciclo ranking. Genial, continuemos. Y en la parte B de este ejercicio se pide calcular también la potencia neta producida por este ciclo y realizar la misma comparación señalada en el ítem A. En conclusión, vamos a comparar tanto la eficiencia térmica real y la potencia neta real con respecto a la eficiencia térmica y potencia de un ciclo ideal, para que veas cómo afectan las irreversibilidades a un ciclo ranking. Ahora bien, antes de comenzar a resolver el ejercicio, vale mencionar que cuando en un ciclo se te hable de eficiencia isoentrópica, obsérvalo acá, eficiencia isoentrópica, es porque se trata de un ciclo real. Por el contrario, si en ningún momento se te menciona que existe alguna eficiencia isoentrópica, se asumirá que el ciclo es ideal. Muy bien, en pantalla se muestra un esquema de nuestro ciclo ranking real simple. ¿Por qué es simple? Porque el ciclo consta de los 4 equipos fundamentales que son la caldera, la turbina, el condensador y la bomba. Por ello es un ciclo ranking simple. ¿Pero por qué es real? Porque se nos proporciona la eficiencia isoentrópica de la turbina y la eficiencia isoentrópica de la bomba. Y bajo las condiciones de trabajo que se observan, una presión y temperatura alta, acá se visualizan, a la salida de la caldera, y la presión más baja que se alcanza en el ciclo, que es la presión del condensador. Además se sabe que fluye un flujo máximo de vapor por nuestro ciclo, acá está, el mismo es de 35,4 kg por segundo. Bajo estas condiciones se solicita calcular la eficiencia térmica de este ciclo y la potencia neta que produce este ciclo. Para visualizar la principal diferencia entre un ciclo ideal y real, vamos a recurrir a un diagrama temperatura-entropía de este ciclo. Ya sabemos que los ciclos ranking trabajan entre dos niveles de temperatura, una temperatura alta, que en este caso es de 500 grados centígrados, y una temperatura baja, que es la temperatura a la cual se encuentra la sustancia en el condensador. Y también trabaja bajo dos niveles de presión, una presión alta, en este caso 5000 kPa, que es la que se visualiza acá a la salida de la caldera. Recuerda que 5 MPa, al multiplicarlo por 1000, se obtiene la presión en kilopascal. Y quizás te preguntes, ¿pero por qué se ha transformado de megapascal a kilopascal? Porque son las unidades más comunes en las tablas termodinámicas. Y una presión baja, acá se visualiza, que justamente es la presión del condensador. Ahora bien, ya sabemos que siempre a la salida de la caldera, la sustancia se encuentra en la zona de vapor sobrecalentado. Vamos a representar las zonas. Acá se visualizan la zona destacada en azul claro, esta es la zona de líquido comprimido. La zona dentro del domo de saturación destacada en amarillo es la zona de mezcla, mientras que la zona destacada en rojo es la zona de vapor sobrecalentado. Siempre el vapor de agua a la salida de la caldera, o lo que es lo mismo, a la entrada de la turbina, se encuentra en el estado de vapor sobrecalentado. Siempre. Mientras que el estado 4, acá, que representa la salida del condensador, o lo que es lo mismo, la entrada a la bomba de agua, se encuentra en el estado de líquido
saturado. Recuerda que los estados de líquido saturado son los que se encuentran sobre esta curva del domo, sobre esta curva, muy bien. Todo punto que se encuentre sobre esta curva se encuentra en el estado de líquido saturado. Vamos a comparar en este diagrama temperatura-entropía un ciclo Rankine ideal y un ciclo Rankine real. En este momento se visualiza un ciclo Rankine ideal, pero ¿por qué es ideal? Porque tanto la compresión en la bomba, obsérvese acá, como la expansión en la turbina ocurren a entropía constante, es decir, son isoentrópicos. La entropía del estado 4 es igual a la entropía a la salida de la bomba, tal como se escribe acá. De igual forma para la turbina, la entropía a la entrada de la turbina es igual a la entropía a la salida de la turbina, tal como se visualiza acá. Un ejercicio con estas características fue desarrollado en el video que ya te recomendé. Ahora bien, ¿cómo sería un ciclo real? Así. Observa la diferencia. En un ciclo real, la compresión de la bomba ya no se representa a través de una línea vertical, así como la expansión de la turbina. Tampoco se representa a través de una línea vertical, sino con curvas que se inclinan siempre a la derecha. Y quizás te preguntes, ¿pero por qué se inclinan siempre a la derecha? Fija tu atención acá en la compresión de la bomba, porque al considerar la bomba y la turbina reales, existen ciertas irreversibilidades, tal como la fricción, lo que causa un incremento de la entropía. Observa que la entrada de la bomba es acá, en la condición de líquido saturado, pero a la salida se encuentra a una entropía mayor que a la entrada. Observa cómo se ha incrementado la entropía, obteniéndose acá a la salida de la bomba una entropía mayor. Esto es debido a que la bomba se está considerando real, lo cual significa que estamos considerando las irreversibilidades y la fricción de la sustancia al pasar por la misma. De forma semejante sucede en la turbina. Fija tu atención acá ahora en la turbina. Acá en la entrada de la turbina tenemos cierta entropía, obsérvese acá, pero a la salida de la turbina tenemos una entropía mayor, porque ha crecido, claro. La entropía que se encuentra acá a la derecha es mayor que la entropía que se encuentra acá a la izquierda. Y repito, ¿por qué esto está sucediendo? Porque estamos considerando la turbina no como ideal, sino como real. Es decir, tomando en cuenta las irreversibilidades que se presentan en ella. Quizás en este momento te preguntes, pero en cuanto a los intercambiadores de calor como la caldera y el condensador, ¿qué sucede desde el punto de vista real? ¿Ciertamente trabajan a presión constante? No, en la realidad la presión cae un poco. Pero ojo, solamente un poco. Por ejemplo, algo así. La presión se encuentra por debajo de la presión ideal. Igual para el condensador. La presión disminuye muy poco. Esto sucede en la realidad. Sin embargo, a efectos de nuestro ejercicio, no vamos a considerar la caldera y el condensador como reales. Es decir, no vamos a considerar las caídas de presión. La vamos a continuar considerando como si trabajasen a presión constante. Ahora bien, ¿cómo calculamos la eficiencia térmica de este ciclo? Recordemos que la eficiencia térmica no es más que el trabajo neto dividido entre el calor que entra al ciclo, o lo que es lo mismo, la potencia neta producida por el ciclo dividido entre el ritmo de flujo de calor que entra a nuestro ciclo. Pero ojo, siempre recuerda que la potencia neta siempre es igual al calor neto, siempre. ¿Por qué? Porque se trata de un ciclo. Ya esto lo hemos demostrado en nuestros videos anteriores. Ahora bien, ¿cómo calculamos el trabajo neto de un ciclo Rankine real simple? Obsérvalo acá, de esta manera. Simplemente restando el trabajo de la turbina real menos el trabajo de la bomba real. Por lo tanto, vamos a centrarnos en la turbina para hacer el cálculo de este trabajo real. Y luego vamos a centrarnos en la bomba para hacer el cálculo de este trabajo de la bomba real, de tal forma que al final los restemos, calculemos la diferencia, para obtener el trabajo neto de nuestro ciclo, y posteriormente calcularemos el calor que entra a este ciclo para así obtener la eficiencia térmica de nuestro ciclo real. Vamos a ello. Sabemos que en la turbina se sucede una expansión. Cuando el ciclo era ideal, esta expansión era isoentrópica, obsérvese acá, isoentrópica, pero ahora no, ahora la expansión es no isoentrópica, es decir, la entropía no permanece constante. ¿Por qué? Porque estamos considerando a la turbina como real en este caso. Ahora bien, en el video anterior ya se aprendió a calcular el trabajo de la turbina en forma ideal, pero ¿cómo vamos a calcular el trabajo de la turbina cuando es real? De la misma forma, aplicando la primera ley de la termodinámica. Observa acá, he aplicado la primera ley de la termodinámica tanto a un ciclo ideal como a un ciclo real
para que veas la principal diferencia. Recordemos que la estructura de la primera ley de la termodinámica para un ciclo abierto es esta. Calor es igual a la variación de entalpía más el trabajo. En el caso ideal, tal como ya se vio en el diagrama temperatura-entropía, la salida de la turbina se llamaba 3S, indicando que la entropía permanecía constante, obsérvalo acá, desde 2 hasta 3S. En cambio, en el caso real, simplemente lo llamamos 3, de 2 a 3. Visualicemos de nuevo el diagrama temperatura-entropía para que veas claramente esta notación. Cuando el ciclo es ideal, la salida de la turbina lo hemos denotado como 3S, pero cuando la turbina es real, la salida de la turbina la hemos denotado simplemente como 3. Muy bien, continuemos. Recordemos que las turbinas las vamos a considerar adiabáticas, independientemente que el ciclo sea ideal o que el ciclo sea real. Y quizás te preguntes, pero profesor, un momento, habíamos dicho que cuando el proceso es isoentrópico es porque es adiabática y también es reversible. Pero en el caso real el proceso no es isoentrópico, es no isoentrópico, es decir, la entropía varía. Entonces, ¿por qué podemos considerar la turbina adiabática? Por lo siguiente. Voy a repetir lentamente la diferencia entre isoentrópica y no isoentrópica en una turbina para que siempre tengas en claro los argumentos. Una turbina isoentrópica ideal es aquella que se considera adiabática, es decir, el calor vale 0, y también se considera reversible. ¿Qué significa reversible? Que la entropía es constante, no varía. Esto es lo que significa reversible. En cambio, una turbina no isoentrópica también se puede considerar adiabática, pero ojo, ya no es reversible, es irreversible. ¿Y qué significa irreversible? Que la entropía no permanece constante. La entropía varía durante el proceso. ¿Y por qué varía? Debido, por ejemplo, a la fricción que existe entre el vapor y el equipo, en este caso la turbina, claro. Excelente, continuemos. Así, anulando el calor, el trabajo real de la turbina, recuerda que el trabajo 2,3 es el trabajo real, se puede obtener a través de esta fórmula, como menos la variación de entalpía de 2 a 3. ¿Por qué? Porque simplemente la variación de entalpía acá está positiva y pasa al otro lado negativa. Mientras que W23S, este que está acá, es el trabajo de la turbina ideal a entropía constante. Observa que se calcula de forma muy semejante, como menos la variación de entalpía, pero entre los puntos 3S y 2. Ahora bien, como no hay datos suficientes para calcular la entalpía en el estado 3 real, ¿cómo podemos proceder? Se procede de la siguiente manera, apoyándonos en la fórmula de la eficiencia isentrópica de la turbina, la cual fue explicada con lujo de detalles en clases anteriores. ¿Te la has perdido? No te preocupes, acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo todo lo que tiene que ver acerca de las eficiencias térmicas, no solamente de la turbina, también de la bomba, de los compresores, etc. Genial. Sabemos que la eficiencia de la turbina se define como el trabajo de la turbina real sobre el trabajo de la turbina ideal. Recuerda que esta S significa que la entropía permanece constante. Claro, en este caso, el trabajo de la turbina real lo hemos denotado como W23, mientras que el trabajo de la turbina ideal lo hemos denotado como W23S. Y el enunciado nos indica que esta eficiencia vale 0,88. Obsérvese acá, es un dato del enunciado. Por lo tanto, de esta igualdad perfectamente podemos despejar ¿a quién? Al trabajo real de la turbina. Observa, acá está. El trabajo real de la turbina no será más que 0,88 multiplicado por el trabajo ideal de la turbina, o lo que es lo mismo, el trabajo de 2 a 3 será igual a 0,88 multiplicado por el trabajo ideal de la turbina, que es el que va de 2 a 3S, y así siempre vas a calcular el trabajo de la turbina real de esta manera, apoyándote en este despeje. Ahora bien, ¿pero quién es W23S? Es el trabajo ideal de la turbina, que se calcula con esta fórmula, mírala acá. Se calcula así, ¿correcto? Como menos, este menos es este menos que visualizas acá, 0,88, que ya sabemos que es este valor, la eficiencia, multiplicada por la variación de entalpía, que es la entalpía final, la entalpía 3S, menos la entalpía inicial, que es la entalpía en el estado 2. En resumen, debemos obtener la entalpía en el estado 3S a entropía constante y la entalpía a la entrada de la turbina, en la cual conocemos el estado. Recuerda que el estado a la entrada de la turbina siempre es vapor sobrecalentado. En este caso, las propiedades a la entrada de la turbina son estas, la del estado 2.
una presión de 5000 kPa o lo que es lo mismo 5 MPa y una temperatura de 500 grados centígrados. Con estos dos parámetros nos vamos a dirigir a la tabla de vapor sobrecalentado para leer tanto la entalpía como la entropía. Observa, en pantalla se visualiza la tabla del vapor sobrecalentado para el agua. Vamos a ubicar una presión de 5000 kPa. Acá la visualizamos en este recuadro. Vamos a destacarla. Acá está. Y ubicamos la temperatura de 500 grados centígrados. Acá está la temperatura. De tal forma que en esta fila se obtendrá lo que necesitamos. Necesitamos la entalpía, la cual vale 3434,7 kJ sobre kilogramos. Y también necesitamos la entropía, la cual vale 6,9781 kJ sobre kilogramos Kelvin. Tomemos nota de estos valores en nuestra pizarra. Acá se visualizan y listo, ya hemos obtenido la entalpía en el estado 2. Ahora debemos proceder a calcular la entalpía en el estado 3, pero ojo, a entropía constante, la ideal. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Para calcular la entalpía ideal H sub 3S, nos apoyamos en estos dos parámetros. Siempre la presión ideal a la salida de la turbina es igual a la presión real a la salida de la turbina, la cual vale 20 kPa. Observe el diagrama acá. Como la salida de la turbina coincide con la entrada del condensador, en esta tubería la sustancia se encuentra a una presión de 20 kPa. A la presión de trabajo del condensador. Y justamente como vamos a calcular H sub 3S a entropía constante, S sub 3S no será más que S sub 2, la cual ya hemos leído en el estado de vapor sobrecalentado y ya sabemos que tiene este valor. Antes de continuar es bueno corroborar esta igualdad. ¿Por qué la presión ideal es igual a la presión real a la salida de la turbina? Volvamos al diagrama temperatura-entropía, donde lo podrás visualizar claramente. ¿Cuál es la presión a la salida de la turbina en el proceso ideal, en el proceso 3S? La presión del condensador. Este punto se encuentra sobre esta isóbara amarilla. Y en el proceso real, obsérvese que el punto 3 también se encuentra a la misma presión del condensador sobre esta isóbara amarilla. Y esto siempre sucede tanto en las turbinas ideales como reales. Siempre a la salida de la turbina, independientemente que sea real o ideal, será la presión del condensador, la presión más baja del ciclo. Claro, ojo, siempre y cuando se trate de un ciclo Rankine real simple, donde únicamente existe una sola turbina. Más adelante veremos ciclos Rankine donde se tendrá más de una turbina. Y en ese tipo de situaciones, la presión a la salida de algunas turbinas no será la presión del condensador. No te preocupes, ya esto lo explicaremos en detalle cuando estudiemos el ciclo Rankine con recalentamiento. Genial, continuemos. Además de conocer la presión y la entropía del punto 3S, también debemos conocer en qué condición se encuentra nuestra sustancia. Recuerda que el estado de nuestra sustancia acá a la salida de la turbina, o lo que es lo mismo, la entrada del condensador, siempre es el estado de mezcla. Siempre. Por lo tanto, existe cierta calidad. Pero ¿cómo obtenemos esta calidad? Apoyándonos en la propiedad que conocemos, que en este caso es la entropía. Recuerda que en el estado de mezcla, las propiedades se calculan con esta fórmula. La entropía es igual a S sub F más la calidad del punto 3S por S sub Fg. Al despejar la calidad de esta ecuación, se obtiene esta expresión. Ahora bien, ya conocemos la entropía 3S porque es igual a S sub 2, pero ¿cuánto vale S sub F y S sub Fg? Simplemente debemos dirigirnos a la tabla de vapor saturado entrada por presiones, porque claro, lo que conocemos es la presión, la cual vale 20 kPa. ¿Y por qué la tabla de vapor saturado? Porque el estado de nuestra sustancia es mezcla, obsérvese acá. Vamos a la tabla. En pantalla se visualiza la tabla para el agua saturada entrada por presiones. Vamos a ubicar la presión de 20 kPa, acá está, y vamos a destacar esta fila. Y vamos a leer S sub F y S sub Fg. S sub F vale 0,8320 y S sub Fg vale 7,0753. La unidad es kJ sobre kilogramos Kelvin. Acá se visualiza la sustitución. S sub 3S, que es igual a S sub 2, menos S sub F sobre S sub Fg. Al realizar esta operación en una calculadora, se obtiene que la calidad del estado ideal es de 0,8686 y ahora con esta calidad podemos obtener lo que deseamos, que es la entalpía del punto 3S. Y como ya sabemos que el estado de la sustancia es mezcla, también se calcula con esta fórmula, como H sub F más la calidad por H sub Fg. Pero ¿cómo conocemos los valores de H sub F y H sub Fg? Nos dirigimos de nuevo a la tabla de vapor saturado entrada por presiones. Ya sabemos que la presión del punto 3S es 20 kPa. Observa, H sub F vale 251,42 y H sub Fg vale 2357,5. Vamos a sustituir en nuestra fórmula. H sub F más la calidad
por H sub Fg. Y al realizar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la entalpía del punto 3S es 2299 kJ sobre kilogramos. Ahora ya estamos en plena capacidad para obtener el trabajo real de la turbina. Recuerda que el trabajo real de la turbina lo estamos calculando con esta fórmula. ¿Cuánto vale H sub 3S? Lo acabamos de calcular, vale 2299, menos H sub 2 que vale 3434,7. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el trabajo de la turbina real toma el valor de 999,4 kJ sobre kilogramos. Ojo, cuidado cuando estés realizando esta operación. No olvides acá colocar el signo menos. Ahora bien, como ya hemos obtenido el trabajo real de la turbina, ahora necesitamos obtener el trabajo real de la bomba, para así obtener el trabajo neto real y poder calcular la eficiencia térmica. Vamos a ello. En la bomba sucede algo semejante que en la turbina. En el proceso ideal se sucede una compresión isoentrópica. La palabra isoentrópica significa que el proceso es ideal, es decir, que la bomba es adiabática y también es reversible. En cambio, en el proceso real, que es el que nos interesa en este momento, este que está acá, se sucede una compresión no isoentrópica. ¿Pero por qué es no isoentrópica? Porque se consideran las irreversibilidades. Recuerda, no isoentrópico significa que la bomba sigue siendo adiabática, pero en el proceso real no es reversible. No, claro que no. En el proceso real está bajo la condición de irreversibilidad. Muy bien. Para calcular el trabajo de la bomba, podemos recurrir a la primera ley de la termodinámica, tal como se visualiza acá en pantalla. Y al igual que en la turbina, las bombas se consideran adiabáticas, independientemente que sean ideales o reales, de tal forma que acá se obtiene el trabajo ideal de la bomba y acá se obtiene el trabajo real de la bomba. Ahora bien, sabemos que la eficiencia de la bomba se define como el trabajo ideal dividido sobre el trabajo real, o lo que es lo mismo, el trabajo de 4 a 1S en el proceso a entropía constante sobre el trabajo de 4 a 1 en el proceso no isoentrópico, y este es igual a 0,84, ya que es dato del ejercicio. Al despejar de esta fórmula el trabajo real de la bomba, ojo, el trabajo real de la bomba está en el denominador, en cambio en la turbina estaba en el numerador, mucho cuidado, las fórmulas son semejantes más no iguales, se obtiene este despeje, obsérvese acá. El trabajo de la bomba real será igual al trabajo de la bomba ideal dividido entre la eficiencia. Y recuerda que el trabajo de la bomba ideal es el trabajo de la bomba en el proceso de 4 a 1S, en el proceso isoentrópico. Pero, ¿cuánto vale el trabajo 4 a 1S? Obsérvalo acá. Es igual a menos la variación de entalpía de 4 a 1S. Y esta variación de entalpía es simplemente la entalpía 1S menos la entalpía en el estado 4. Sin embargo, el cálculo del trabajo real de la bomba tiene una gran ventaja con respecto al cálculo del trabajo real de la turbina. ¿Por qué? Porque no es necesario calcular todas estas entalpías, ¿no? No es necesario. Y quizás te preguntes, ¿pero por qué no es necesario? Porque el trabajo ideal de la bomba, este trabajo ideal, se puede calcular con esta fórmula, mírala acá. Es la que te recomiendo utilizar cuando te toque resolver este tipo de ejercicios. ¿Qué nos dice esta fórmula? Que el trabajo ideal de la bomba, ojo, el ideal, no el real, es igual a menos el volumen específico en el estado de líquido saturado a la entrada de la bomba por la diferencia de presiones, por la presión a la salida de la bomba menos la presión a la entrada de la bomba. Y estas presiones por lo general siempre las conocemos. ¿Cuál es la presión a la salida de la bomba? La presión de la caldera, porque acá la salida de la bomba, el punto 1, es la misma entrada a la caldera. Esta es la presión 1, 5000 kPa. ¿Y cuál es la presión a la entrada de la bomba? Acá. Bueno, la entrada de la bomba es igual a la salida del condensador. Esa presión vale 20 kPa. Y obtener el volumen específico en líquido saturado acá a la entrada de la bomba es bastante sencillo. Tal como puedes visualizar, calcular el trabajo de la bomba con esta fórmula representa una enorme ventaja. Te ahorras una gran cantidad de tiempo porque no tienes que calcular las entalpías. ¡Genial! Continuemos. Como ya conocemos las presiones, vamos a fijar nuestra atención en cómo obtener el volumen específico a la entrada de la bomba, o lo que es lo mismo, a la salida del condensador. Observa, sabemos que la presión a la salida del condensador es de 20 kPa y que la condición de la sustancia es la de líquido saturado. Con esta información nos dirigimos a la tabla de vapor saturado entrada por presiones para así conocer el volumen específico en líquido saturado, es decir, V sub F. Observa. En pantalla se visualiza la tabla de agua saturada entrada por presiones.
Al ubicar la presión del condensador, la cual vale 20 kPa, podemos visualizar en esta columna que el valor de B sub F para esa presión es de 0,00117 metros cúbicos sobre kilogramos. Tomemos nota de ello. Acá se visualiza. Ahora nos encontramos en plena capacidad para obtener el trabajo real de la bomba. Solo basta con sustituir los valores ya conocidos, B sub F, la presión 1 y la presión 4. En pantalla se visualiza la sustitución. Menos B sub F por la presión 1 menos la presión en el estado 4 dividido entre la eficiencia de la bomba. Recuerda que las presiones vienen en kilopascal, pero pascal es lo mismo que newton sobre metro cuadrado. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que metro cúbico cancela con metro cuadrado, quedando un solo metro acá, ¿correcto? Pero ya sabemos que newton por metro es joule, y con esta K nuestro resultado vendría en kilojoule sobre kilogramos. Perfecto, unidad de trabajo. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que el trabajo real de la bomba es de menos 6,03 kJ sobre kilogramos. Muy bien, ahora para calcular la eficiencia térmica únicamente falta obtener el calor que entra a nuestro ciclo. Observe el esquema. Para calcular el calor que entra a nuestro ciclo, debemos fijar nuestra atención en la caldera. Aplicando la primera ley de la termodinámica a la caldera, sabemos que el calor que entra se encuentra en el proceso de 1 a 2, y este es igual a la variación de entalpía más el trabajo de 1 a 2. Pero como las calderas trabajan a presión constante, ya sabemos que cuando nuestro sistema es abierto y trabaja a presión constante, automáticamente el trabajo es igual a 0. Por lo tanto, el calor que entra no es más que la variación de entalpía de 1 a 2, que es igual a H2 menos H1, y observa H1, es decir, la entalpía real, no la entalpía ideal. Hago hincapié en ello ya que algunos estudiantes se equivocan y colocan acá H1S, pero no, una cosa es H1S, que es la entalpía ideal, y otra cosa es H1, que es la entalpía real. Mucho cuidado con ese detalle. Ahora bien, para calcular el calor que entra, necesitamos conocer la entalpía a la salida de la caldera y la entalpía a la entrada de la caldera. La entalpía a la salida de la caldera ya la conocemos, porque ya la obtuvimos de la tabla de vapor sobrecalentado, acá se encuentra. Pero, ¿cómo calculamos la entalpía real a la entrada de la caldera? De la siguiente manera, observa. Ya sabemos que el trabajo real de la bomba es igual a menos la variación de entalpía de 4 a 1, es decir, menos H1 menos H4, y justamente este H1 es este H1, que es el que queremos obtener. Esta es la entalpía que queremos obtener. Ahora bien, como ya conocemos el trabajo real de la bomba, obsérvalo acá arriba, mira, ya tenemos el trabajo real de la bomba, y obtener la entalpía en el estado 4 a la salida del condensador es bastante sencillo porque ya conocemos estas condiciones. Recuerda que la condición a la salida del condensador es la de líquido saturado a una presión de 20 kPa. Por lo tanto, este valor se puede obtener fácilmente de la tabla. Caemos en la cuenta que la única incógnita de esta ecuación es justamente H1, es la única incógnita. Vamos a proceder a calcular H4, observa. Con la presión de 20 kPa y conociendo el estado de la sustancia a la salida del condensador, nos vamos a dirigir a la tabla de vapor saturado y vamos a leer H sub 4, que recuerda, H sub 4 es H sub F, por encontrarse en la condición de líquido saturado. Observa. En pantalla visualizamos la tabla. Para una presión de 20 kPa, H sub F vale 251,42 kJ sobre kilogramos. Acá se visualiza dicho valor. Ahora, al sustituir en esta fórmula, se obtiene lo siguiente. Obsérvese acá. El trabajo real de la bomba, que ya lo conocemos, es igual a menos la entalpía real menos H sub 4, que ya lo conocemos. De acá es bastante sencillo despejar H1, ¿correcto? Porque claro, este menos cancela con este menos. Menos entre menos es más. Por lo tanto, simplemente este valor que está acá negativo pasa al otro lado positivo. 251,42 más 6,03 se obtiene como resultado 257,45. Este es el valor de la entalpía real. Y finalmente, como ya conocemos tanto la entalpía a la salida de la caldera como la entalpía a la entrada de la caldera, es muy fácil obtener el calor que entra a la caldera, simplemente restando estas dos entalpías. Obsérvalo acá. El calor que entra a la caldera no es más que H sub 2 menos H sub 1. Esto arroja como resultado 3177,25 kJ sobre kilogramos. Y listo, como ya conocemos el trabajo real de la turbina, el trabajo real de la bomba y el calor que entra a la caldera, nos encontramos en plena capacidad de obtener la eficiencia térmica de este ciclo real. Ya sabemos que la eficiencia térmica no es más que el trabajo neto entre el calor que entra, y el trabajo neto no es más que el trabajo de la turbina real
menos el trabajo de la bomba real. Procedamos a sustituir acá. El trabajo de la turbina real, que es de 999,4, menos el trabajo de la bomba real, que es 6,03. Vale destacar que siempre el trabajo de la bomba es mucho menor que el trabajo que genera la turbina. Al efectuar esta sencilla operación se obtiene que el trabajo neto de nuestro ciclo es de 993,37 kJ sobre kilogramos. Y como ya conocemos el calor que entra a nuestro ciclo, sustituimos acá en la eficiencia térmica. Obsérvalo acá. El trabajo neto sobre el calor que entra. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kJ sobre kilogramos cancela con kJ sobre kilogramos. Claro, las eficiencias son adimensionales. Y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene como resultado 0,313, que si lo deseas lo puedes multiplicar por 100 para expresar la eficiencia en porcentaje. Así se obtiene que la eficiencia térmica real es de 31,3%. Ahora efectuemos la comparación. ¿Cuál comparación? La siguiente. Observa que la eficiencia térmica de un ciclo real es menor que la eficiencia térmica de un ciclo ideal. Te recuerdo que este mismo ejercicio lo resolvimos en forma ideal en el video inmediato anterior, el cual ya te recomendé al inicio de esta videoclase. Esta situación siempre ocurre. La eficiencia de un ciclo real es menor que la eficiencia de un ciclo ideal. Justamente por ser ideal se obtiene una mayor eficiencia, pero en la realidad la eficiencia es menor, y algo muy parecido también sucede con la potencia neta del ciclo. Recuerda que la potencia neta del ciclo se calcula simplemente multiplicando el flujo másico que circula por el ciclo por el trabajo neto del ciclo. El flujo másico de vapor ya lo conocemos y el trabajo neto también lo conocemos. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kilogramo cancela con kilogramo. Y recuerda que joule sobre segundo es vatio, ¿correcto? Por lo tanto el resultado vendrá en kilovatio. Perfecto, unidad de potencia. Al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene un resultado aproximado de 35,2 megavatios. Te recuerdo que mega es 10 a la 6. Al realizar la comparación de la potencia real, la cual vale 35,2 megavatios, con la potencia en el video anterior, donde el ciclo Rankine era ideal, caemos en la cuenta que ciertamente la potencia real es menor que la potencia ideal. La potencia ideal era de 40 megavatios y ahora es de 35,2 megavatios. En resumen, siempre la eficiencia térmica de un ciclo real es menor que la eficiencia térmica de un ciclo ideal. Y también siempre la potencia neta producida por un ciclo real simple de Rankine es menor que la potencia ideal de un ciclo Rankine. ¡Excelente! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto